Listo. Sí. Sí, correcto, correcto, exactamente. Claro, yo por ejemplo, yo voy a hacer una guía, pues en el momento obviamente eso es sujeto a modificaciones después, pero por lo menos que aparezca digamos, un formato guía general para todas las asignaturas donde se puede insertar lo que es la información que hay en los contenidos programáticos. Y ya después, pues cada uno de los de las asignaturas, pues lo va cogiendo y lo va moldando. Pero por lo menos que ya quede eso, entonces ya ha quedado aprobado. O sea que ya de ahí en adelante sí se puede ir modificando sin ningún problema porque ya existe. Sí, además, eventualmente esa parte ya de verdad ahora sí nos va a quedar más, porque ya ahora sí tenemos conocimiento de verdad del desarrollo de la malla. Es que siempre es complicado cuando no todos partimos de cero. Mm. Sí, todo hay que evidenciarlo, todo hay que volverlo acta, todo, sí, correcto. Listo, listo, yo tengo clases de aquí hasta las 2. Bueno, listo. Sí, no, 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 no. No, por eso, porque no, sino, pues, o sea, yo, dígame, yo busco y de lo que yo les hacía cuando la dicté en el vacacional, que eso es tremendo proyecto. Pero entonces, pues, obviamente, no sé, pues, toca según el que le esté dictando ahorita, pero pues en el SICOR no hay problema. Entonces, sí, sí, yo hablo con Fernel y con Néstor sobre eso, no hay problema. Sí, correcto. Ok. Bueno.
Buenos días a todos. Buenos días. Por favor, leen ahí en el chat y háganme un favor también, habilitan todos la camarita. Sí, ¿dónde? Dale, preparando la mezcla. ¿Qué hora es? Bueno, muchachos, a los que les toca la exposición, ya hay 14 ahí de los estudiantes, ya iniciemos. Por favor, los que se vincularon ahorita último, escríbanme el nombre completo y el código ahí en el chat. Háganme el favor y habiliten la cámara. Profe, en mi caso la cámara no funciona. Listo, no hay problema. Listo, gracias. Ahí por lo menos vemos su foto. Bueno, los niños de la exposición. Se perdieron. ¿Cancelaron? Aunque nos falta un integrante, pero sí vamos a iniciar ya. Sí. Les voy a compartir pantalla entonces. ¿Listo? Bueno, nosotros somos el grupo 1 de cementos y concretos. ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí. Está perfecto. Entonces, nuestro grupo está conformado por Diego Fernando Riascos, que pues creo que no se encuentra en la llamada. Quien les habla, Kinder Santiago Rosso, y Osmar Eduardo Celi y Sebastián Andrés Navarro Argüello. Vamos a exponerles sobre cementos y concretos. Entonces comenzamos con los cementos. Para dar inicio a esta exposición, pues les voy a explicar una pequeña parte de la historia del cemento. Pues siempre es importante saber de dónde se originó y todo esto. Entonces, la historia son procesos constructivos que habitan desde el año más o menos 7000 a.C. Viene de Israel y la antigua Yugoslavia. Otro dato es que en el antiguo Egipto, en el año 2570 a.C., ya se empezaron a hacer mezclas de yesos y calizas disueltas en agua. Pues con esto lo que buscaban los egipcios eran unir sillares de piedras para formar estructuras como vemos aquí, la pirámide de Gizeh.
Otro dato que tenemos es que los romanos lo empezaron a utilizar en el año 400 a.C., pero ya empezaron a utilizar un tipo de mezcla diferente. Entonces ellos crearon lo que es la ceniza volcánica. La llamaron punzolana como cementante natural. Otro dato que tenemos y es más reciente es que ya los dos señores Joseph Aberdeen y James Parker patentaron el primer material que se conociera como el cemento Portland. Entonces ellos fueron los padres o los que le dieron a conocer el cemento pues que más utiliza, el cemento más importante, que es el cemento Portland. Entonces esta es como una pequeña historia para saber de dónde viene este cemento. Entonces de aquí tenemos claro que el cemento no es algo reciente, no es algo que pues hace unos 20 años a un señor se le dio por hacerlo, no. Estos cementos traen una historia y una trayectoria que obviamente no es como lo conocemos ahorita, sino que ellos utilizaban herramientas o materiales diferentes en el cual a medida del tiempo la población empezó a modificarlo y a adaptarse a lo que conocemos ahorita como el cemento industrial. Listo, a continuación mi compañero le va a explicar qué es el cemento y lo que sigue. Compañero. ¿Qué se hizo? Sebastián, desactiva el micrófono, que no lo escuchan. Bueno, el cemento es un material aglutinante que presenta propiedades de adherencia y cohesión que permite la unión de fragmentos minerales de todo compacto. Como muy bien sabemos desde la historia, desde los inicios, desde el cemento puzolánico, ha tenido la misma propiedad, aunque durante el tiempo, durante los años, lo han ido mejorando. ¿Cuál es la propiedad del cemento? O de fraguarlo, se compacte en un tiempo determinado. No se puede compactar o fraguar de un minuto a otro minuto, de una hora a una hora, porque tiene ciertas propiedades tanto físicas como químicas, que al momento del tiempo del fraguado tiene que ir añadiendo o cumpliéndose. Se pueden agrupar los distintos tipos de cemento en base a su origen, como el arcilloso y el puzolánico. Aquí pues vemos el origen de los dos diferentes tipos de cemento, el arcilloso que vemos a mano izquierda, que es como tirando a blanco, y el cemento puzolánico, que es el café. Bueno, el cemento Portland, como mi compañero lo acaba de decir, es el cemento más usado desde el siglo XIX, si no estoy mal, por la obtención del hormigón. Se obtiene pulverizando clíter, sulfato de calcio y agua. Se incorpora cenizas de pirito, minerales de hierro en polvo. Su color es blanco, acá hace ausencia de hierro y usado para armados, pretensores o cementos Portland blanco. Como muy bien sabemos, o sea, el color del cemento viene dependiendo la cantidad de, puede decir, de propiedades físicas o químicas que tenga la parte de su preparación o elaboración en las diferentes canteras. Por lo tanto, podemos observar que hay diferentes tipos de cemento. O sea, los colores varían, depende del tipo, depende de su uso. Porque como muy bien sabemos, hay colores blancos, unos que son como grises, el puzolánico, que todavía aún se sigue usando en menor uso, pero se sigue usando, y es el cemento, como quien dice, el rey o el que puso las pautas de la construcción, que se tiende a ser de color naranjado, o color rojizo, mejor. En la clasificación de los tipos de cemento, estos se clasifican dependiendo de sus usos, dependiendo de su clasificación y a los factores o proyectos o propiedades que tenga diferente el terreno, perdón. Como tenemos el cemento tipo 1, que es el cemento de uso general.
el común y corriente en construcciones, trabajos de albañilería donde no se requiere propiedades especiales. ¿Qué quiere decir eso? En el cemento tipo 1 lo podemos encontrar o lo podemos ver usándolo más en pañetes, en el uso de ladrillos de una casa, la construcción de una casa pequeña, 1 o 2 pisos, de pavimentos, pisos, como ya lo había dicho, porque no requiere de tanto, como quien dice, tanto químico, tanto antiadherente o productos que hagan más compacto o más fino sus propiedades. Sebastián, una cosita ahí, un momentico. Esos 5 tipos de cemento que encontramos ahí son 5 tipos del cemento Portland, ¿no? O sea, no es otro cemento, sino con base al cemento Portland, que es el que ya tiene toda la, digamos, ahorita vamos a ver un poquito más sobre el proceso de cuáles son los elementos que lo componen y qué tipo de reacciones químicas se forman ahí. Ese es el cemento en general que nosotros utilizamos siempre, ¿sí? Todas las pacas de cemento, cuando lo consigan por pacas, por bultos, o en general que lo logren comprar en adquirir con alguna cementera, ¿sí? O ya directamente convertido en concreto, hace siempre referencia a que es cemento Portland. Entonces, esto es cemento Portland tipo 1, cemento Portland tipo 2, tal. Y estas características especiales son con algunas adiciones de otros materiales para poder mejorar alguna característica específica. Es decir, que dependiendo si necesitamos que nos frague rápido, ahorita seguramente hablarán de qué carajo es el fraguado, por lo menos seguramente lo vamos a tratar aquí. A partir de eso, entonces, ¿qué resistencia rápida se requiere tener? O qué de pronto, qué ambiente en el que se está utilizando ese cemento se va a ver afectado precisamente en el momento de estarse generando la mezcla. Entonces, para eso son esos 5 tipos. Y en general, seguro, ténganlo por seguro, que este mismo tema, eso que tiene que ver con los 5 tipos de cemento Portland, ustedes obligatoriamente lo van a volver a ver y ya a más profundidad cuando estén en su curso de diseño de mezclas, más o menos sobre el 7º, 8º semestre de la carrera. Obligatoriamente lo vuelven a ver y ahí ya van a desarrollar específicamente las mezclas, ¿sí? Porque para eso es esa asignatura prácticamente. Listo, continúa. Bueno, me decía el profesor, tenemos el cemento Portland tipo 2, que este cemento posee moderada resistencia a los ataques de sulfatos. ¿Qué son los sulfatos? Son agentes patógenos que encontramos en partes donde hay agua salina, pero no en gran concentración, pero como agentes salinos, perdón. Agentes salinos que no lo encontramos en grande concentración, pero como muy bien sabemos, al entrar en contacto con el cemento, tiende a atacar sus propiedades, haciendo que este tipo, su composición o su estructura tienda a tener daño en su superficie, en su elaboración. Pero ¿cuál es la esencia de este tipo de cemento? ¿Cuál es su característica que lo hace resistente? Y tiene una mayor propiedad, es que contiene no más del 8% del aluminio tricálcico. A mí me parece, un momentico, Sebastián, a mí me parece que, por ejemplo, si no lo tienen, ahorita vamos a ver específicamente qué significa eso de aluminio tricálcico, dicálcico, un poco de cosas que son obligatoriamente necesarias para aprender respecto de lo que es el cemento. Si de pronto ellos no lo tienen, ahorita yo sí les muestro directamente qué es eso, porque esa composición química precisamente es de lo que, sabiendo cuáles son cada uno de sus componentes, cada uno de sus óxidos y demás que tienen ese componente cemento, pues para poder prevenir eventualmente en el ambiente en que se esté desarrollando o para el tipo de obra que se esté ejecutando, cómo no se ve afectado o cómo no se degrade en el momento de precisamente estar generando la mezcla. O incluso después de fraguado, es decir, después de que ya se convierte en algo sólido, porque los agentes externos, directamente el medio ambiente, puede afectar el concreto nada más, incluso cuando está
no solo cuando está en estado pastoso o cuando se está generando la mezcla, sino después de. Entonces, listo, ahorita vemos específicamente qué significa eso de aluminio tricálcico o a qué hace referencia dentro de lo que es los componentes del cemento. ¿Listo? Vale, profe, listo. Bueno, profe, tenemos el tipo de cemento post-flan tipo 3, por su desarrollo rápido de resistencia, o es lo que aún pasa de la parte líquida a sólida de un momento determinado, o sea, cuando necesitamos rápidamente sacar el encofrado, o sea, desarmar el encofrado, pero ya con la estructura sólida. ¿Qué propiedad tiene este tipo de cemento? Que produce alta calor, por lo que es aplicable en climas fríos. O sea, es una gran propiedad que se puede utilizar en climas como en Pamplona, que muy sabiendo que es clima frío, que de un momento a otro pues puede llover, un momento a otro está haciendo demasiado frío que produce la humedad. Entonces, lo que se quiere es que al momento de encofrar, se compacte rápido toda esa mezcla, que se pase a sólido de una vez en un tiempo determinado y cumple con la misma resistencia. Hay una cosita. Digamos que ese calor que se presenta ahí es algo que se denomina, y el término es así tal cual, calor de hidratación. Entonces recordemos de lo que aprendimos al principio de este curso respecto de los materiales que tienen la propiedad de la higroscopicidad, es decir, que absorben la humedad del ambiente. El cemento como tal, después de su proceso de ser convertido toda época en materiales homogeneizados, calcinados, mezclados y toda esa vaina, se produce el cemento. El cemento en esencia es un producto de alta higroscopicidad. Entonces quiere decir de que ella va a absorber mucha humedad, no solo del ambiente, sino que cuando se le adiciona agua, se produce una reacción química. En esa reacción química, toda reacción química genera energía. Entonces, en este caso, esa energía se transforma en desprendimiento de calor. Y ese calor es lo que se conoce como calor de hidratación. Entre más se demore, ¿sí? Entre más se demore en hidratarse, pues empieza a perder sus propias propiedades de resistencia. La resistencia, digamos, lo que es mezclas de cemento y de concreto, para irnos adentrando en el tema, que obviamente el concreto es directamente relacionado con el cemento, es su componente principal. Dependiendo de las condiciones digamos, de fraguado y demás, hay que garantizar de que se obtengan resistencias lo más rápido posible y en algunos casos más rápido de lo común. Entonces, por eso también hay otros donde se le agregan ciertos aditivos o hay ciertos procesos adicionales para garantizar de que esa vaina apenas se vuelva sólida ya esté empezando a ganar fuerza o incluso desde el estado pastoso, es decir, donde está apenas la mezcla, cuyas propiedades, digamos, aglomerantes, ¿sí? Es decir, que se va a pegar o que va a pegar algo, se producen precisamente al adicionarle agua. Antes no, solamente empieza a pegarse el solo con el medio ambiente, pero nosotros normalmente los utilizamos es para generar mezclas, para pegar otras cosas, es decir, para generar esa propiedad aglutinante, aglomerante de otros sólidos adicionales mezclados con este material en particular. Listo, continúa. Bueno, profe, en el tipo de cemento post-flan número 4 pasa lo contrario. Es decir, o sea, no produce alto calor, sino que produce baja calor. ¿Por qué? O sea, este tipo de cemento se utiliza en obras, en megaproyectos, donde el vaciado, al ser demasiado, o sea, y como muy bien sabemos, son reacciones químicas que producen calor. O sea, lo que tenemos que procurar es que al momento de ir vaciando cada parte, el alto porcentaje de calor nos vaya a dañar la estructura o nos vaya a dañar el encofrado que llevamos. Por lo que se encarga que al momento de ir vaciando, vaya produciendo una minoría de calor. Para que así al momento ¿Qué es lo que pasa ahí específicamente? Lo que pasa es que cuando se produce
en general, ese calor de hidratación, el calor de hidratación tiende, si se excede, si es mucho el volumen y hay mucha concentración de calor, se van a presentar fisuras muy rápido, ¿sí? Entonces, las fisuras en el elemento sólido, pues ya sabemos que entre más huecos tenga algo, menos resistencia tiene. Entonces, nosotros debemos garantizar en grandes volúmenes de concreto que realmente sea más bajo ese calor de hidratación para que no se produzcan demasiadas fisuras. Un ejemplo claro donde utilizaríamos lo que es el cemento Portland tipo 5, el de bajo calor de hidratación, es por ejemplo cuando nos toque realizar obras que tengan que ver, digamos, con presas de tierra. Exactamente, yo creo que ya les había nombrado en algún momento eso específicamente, que incluso normalmente cuando se utilizan ese tipo se está desarrollando ese tipo de mezclas en el proyecto, también se le adiciona incluso hielo, ¿sí? Ya no solamente el agua o que venga la mezcla lista, sino que se le adiciona hielo, obviamente en proporciones tales que hay que manejar la dosificación para que la resistencia se mantenga, pero sobre todo para garantizar que se mantenga un bajo calor de hidratación. Y en ese volumen de concreto tan grande como es el de una presa de tierra, pues eso, una presa de concreto, pues obviamente son grandes volúmenes que mantienen prácticamente, generan lagos artificiales. Entonces, en ese tipo de obras de gran volumen es que utilizamos ese tipo de concreto, de cemento Portland tipo 4, normalmente para generar el concreto con el cual se va a desarrollar esa obra. ¿Listo? Y el último tipo de cemento Portland, que es el 5, tiene características o tiene, se podría decir, tiene propiedades con el tipo 2, pero este tiene aún mucho más. También es resistente al ataque de sales y recomendable en elementos concretos en contacto directo o diario con agua y ambientes salinos. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de obras? Como son los portuarios, en las grandes refinerías que están en la mitad, o sea, que están en medio del mar. Es decir, toda obra de concreto que nosotros en la que vayamos a participar y que normalmente esté en una costa, ¿sí? En la costa cercana al mar, directamente nosotros el concreto que vamos a utilizar tiene que ser cemento Portland tipo 5. Es decir, el concreto tiene que ser desarrollado específicamente con ese tipo de cemento. ¿Entendido? Sí, profe, y aún así estuve viendo que hay en muchas costas que aún utilizando este tipo de cemento, la obra tiende también a sufrir varias fisuras. Sí, de todos modos, digamos que hay algunas condiciones tales de que no solamente puede ser un cemento tipo 5, sino que adicional habrá que generar algún aditivo. Pero eso ya es en la mezcla de concreto como tal para poder garantizar o protegerlo de otros agentes externos que también se pueden presentar. Sí, claro. O sea que dependiendo del ambiente salino, o sea, como quien dice, saber la cantidad de sal que hay en cierto terreno va dependiendo la cantidad del cemento, o sea, la propiedad del cemento ante el ataque de los sales o eso va de una vez con propiedades ya específicas para ese terreno. No, pues digamos cuando usted va a adquirir el producto porque sabe que va a estar trabajando directamente en alguna zona con ambiente salino, usted ya sabe que el cemento que tiene que pedir es cemento Portland tipo 5, ya de entrada. Adicionalmente, si hay otras cuestiones que lo estén afectando, ¿sí? Por ejemplo, cuando estén hablando los del acero de refuerzo, seguramente pues en esas zonas también es más crítico el utilizar el acero de refuerzo, porque precisamente todo lo que es la parte húmeda adicional de la sal genera corrosión, es decir, oxida lo que son los elementos. Entonces, en general eso es lo que se evita, que todo elemento que tenga algo que ver con oxígeno no se oxide, es decir, no pierda sus propiedades, no empiece a deteriorarse. Entonces, siempre para eso, por eso obligatoriamente ustedes van a ver la asignatura que se llama diseño de mezclas. ¿Qué van a aprender ahí? Todas las dosificaciones de cada uno de los componentes normales
entre cementos, agregados, agua y otros aditivos para poder generar mezclas que garanticen la resistencia y la protección del mismo elemento respecto del ambiente en el cual se va a ejecutar, así tal cual. Listo. Listo. A continuación, ya vamos a ver un ejemplo donde podemos encontrar cada tipo de cemento. Como muy bien sabemos, tipo de cemento número 1, lo que son en pavimentación, construcción de calles, de vías, en zonas urbanas, ¿no? Que no tiene contiene propiedades para ese tipo de uso. En el cemento tipo 2, como bien sabemos, en parte donde hay agentes salinos, que pues no en gran cantidad, pero siempre están en contacto directo. Lo que le hablaba del encofrado, un encofrado rápido, utilizamos el cemento tipo 3, todas las propiedades que lo tiene. Es lo que estaba hablando, lo que nos estaba comentando el profesor, en el cemento tipo 4, en las represas de cemento, saben que son represas que deben tener una mayor resistencia ante la presión del agua y todo otros factores. Y el cemento tipo 5 que lo encontramos ya a las orillas costeras, que hay mayor concentración de agentes salinos. Y a continuación viene lo que es el concreto y sus propiedades. Aún pues va el video, pero entonces se los voy a explicar. ¿Y al fin qué? ¿Sí lo vamos a ver lo vemos mientras tanto por los celulares o qué? Pero, profe, creo que se demora en subir por lo que es Ah, bueno, pesado. listo, listo. Sí, entonces no perder tiempo y les voy explicando más bien. Ok. Vale, entonces. Entonces, pues en este video nos habla sobre el proceso o la composición del cemento, ya resumido. De todas maneras, si no alcanzamos a comprender este video, en la siguiente diapositiva les voy a exponer un poco más detallado sobre el proceso como tal, que tengo en una imagen, en una gráfica. Listo, entonces nos dice que el cemento pues es una serie de materiales calcáreos y arcillosos. Materiales calcáreos y arcillosos. Bueno, además de otros como el sílice, la alumina y el hierro. Estos materiales son procesados a altas temperaturas en maquinarias y pues son adicionalmente agregados con yeso. Esto lo que produce es que el cemento reaccione con agua y otros aditivos, otros agregados. Esto actúa como aglutinante, es decir, todo se puede compactar, o sea, todo se compacta, ¿sí? La cuestión del decir aglutinante simplemente es que se va a pegar, es decir, se va a volver una sola cosa. Eso es aglutinar. ¿Sí? Sí, Que señor. varios componentes se convierten en uno solo y después usted no los puede, digamos, quitar uno por uno. Ya se convirtió en una nueva cosa. Sí, como en esta parte del video nos muestra, pues entonces eso se vuelve como un bloque aglutinante que pues permite añadir varias cosas como el agua y otras cosas. O sea, se convierte como un bloque, como el profesor decía. Un todo compacto. Bueno, para la elaboración del cemento se utiliza a través de cuevas o, ahorita les explico mejor, donde se encuentran canteras, sí, canteras donde se encuentran materiales como la arcilla, el mineral de hierro, la arena y el yeso. Todo esto pues obviamente busca la prevención del medio ambiente, obviamente generando así el menor impacto ambiental, el menor daño. Esto pues sí se genera un impacto ambiental, pero obviamente las empresas lo que buscan es disminuir este impacto. Bueno, algunas empresas como Argos, Cemex y Holcim, entre otras, lo que buscan es priorizar el desarrollo y el crecimiento del país, puesto que el sector de la construcción es uno de los más importantes en el Producto Interno Bruto del país, de Colombia.
Pues adicional a esto, la industria del cemento lo que tiene es grandes barreras a la entrada, ya que tiene altos costos, tanto de inversión, logísticos, de mantenimiento, de maquinaria, entre otros. Entonces, este sector, esta industria del cemento, como ya lo mencionaba antes, genera un alto costo, por eso es que pocas son las empresas que logran ubicarse en lo más top. Algunas, como ya las mencioné, lo que es Argos M, Solcin, hay otras que es de Bogotá, que es el de Kendama, algo así. Entonces, por eso es que vemos pocas las empresas, por esto mismo, porque la entrada primordialmente, entonces, tiene un alto costo de inversión, un alto costo de logístico, un alto costo de maquinaria para tener así un porcentaje rentable. Entonces, dentro del proceso, las piedras que son extraídas de la cantera son transportadas mediante volquetas para el proceso de trituración. Esto es que las piedras que hasta de 1 metro de anchura, de densidad, sean trituradas hasta 2 centímetros, o sea, lo que equivale a una uva pequeña. Entonces, este proceso de trituración lo que hace es eso. La palabra, redondeándolo, tritura esas piedras, tritura esos minerales, todo eso, teniéndolo así a lo que conocemos como rocas pequeñas, de hasta 2 centímetros de diámetro. Una cosita, respecto de eso, en general una trituradora, pues no es más que eso que ya habíamos medio hablado en materia de los materiales pétreos, ese tamizado que yo les nombraba, ese poco de forma de discernir un material para determinar de qué tamaño son los granos, es decir, la granulometría, eso mismo es lo que hace una trituradora, ¿sí? Una cantera de explotación de material. ¿Para qué? Para poder, por medio de tamices, lo que pasa es que aquí los tamices son de proporciones Gigantes. más grandes y cambias el tipo de material del tamiz como tal, ya no va a ser una malla, sino que va a ser un hierro bastante fuerte, pues ahí precisamente lo tritura y va, digamos, cirniéndose, si hagan de cuenta un colador, según las medidas del grano que se necesitan, tal cual. Sí, señor. Entonces, todo esto, pues, el proceso de trituración se mezcla con la arcilla y los otros minerales. Después pasa un proceso de prehomogenización que le llamamos, en el que es la molienda de materia prima. Esto es llevado a cabo en un molino de mezclas de materias primas que se muelen hasta convertirse en lo que llamamos polvo o harina. Toda esta harina lo que pasa es al siguiente proceso, en el cual lo llamamos homogenización, donde esto, como lo vemos acá, circula a procesos de 1450 grados hasta 1550 grados. Esto generando que este material se calcine y todos estos componentes se fundan hasta formar un componente en el que llamamos clinker. Esta etapa pues se le llama clinkerización. Como ya les expliqué, en el siguiente diapositiva les voy a resumir un poco más detallado y tengo dos conceptos que son básicos, entre esos que es clinker, ¿sí? Para que ustedes entiendan un poco mejor lo que es el clinker, el producto más importante del cemento. Sí, es Bueno, prácticamente el mismo cemento, prácticamente. Exacto. Entonces, siguiendo este proceso que les llama clinkerización, que es la parte más importante de la producción del cemento, esto lo que se hace es que se tiene que alcanzar altas temperaturas para que este calor produzca combustibles tanto como carbón, gas y derivados del petróleo. Es, como decía el profesor, eso es prácticamente lo que llamamos cemento, porque es como la etapa no final, sino que la etapa antes de semifinal, ¿sí me entiende? Entonces, Sí, lo que pasa es que en el clinker como tal ya ha obtenido las propiedades precisamente sí, aglutinantes que son las que requerimos precisamente del cemento. Sí, entonces en esta etapa pues lo que se hace es que se pone a fuego para que rocas pequeñas que en sí no se alcanzan a ver sean totalmente harina, sean totalmente polvo, lo que llamaremos como resultado el cemento.
Listo, pues aquí lo que nos está mostrando es que con este proceso lo que generan son combustibles, genera carbón, gas derivados del petróleo. Estos combustibles, pues algunos son daños para el medio ambiente, para la atmósfera. Pues, esto es como decir así, este proceso genera algo parecido al impacto del carbón, la extracción, perdón, del petróleo. No sé si se han fijado en maquinarias en el cual algunas máquinas para la extracción del petróleo generan CO2. Entonces, en este proceso pasa algo parecido. Se generan combustibles como el carbón, el gas, que es el que nos dice aquí que puede ser dañino para la atmósfera. Listo. Entonces lo que nos dicen es que el clinker pasan a un molino, en el cual, pues, como les explicaba, lo que hace es reducir el tamaño de estas rocas, de estas piedras, hasta 44 micras. O sea, lo que queda son fragmentos más pequeños. Y como les decía el profesor, el resultado es el cemento. Estos ya Una son cosita, almacenados. ahí ¿sabe específicamente cómo se hace para moler eso? El clinker. Sí. Mm, Lo que pasa es que para poder realizar ya, digamos, esa molienda, que pase de ser hagan de cuenta, unas pelotas, unas pedritas más o menos de unos 3, 4, 5 centímetros, para convertirlo en ese polvo, que es lo que conocemos como cemento, él tiene que entrar es a un tipo de molienda. de horno, ¿no? Y ese molino es el molino de bolas, ¿sí? Entonces es una vaina que está dando vueltas y tiene unas bolas digamos, de un material tal de que él va a triturar a medida que se va moviendo esas pelotitas de clinker, las va moliendo y va al final a terminar siendo prácticamente ese polvo, que es lo que pues casi todos sí ya hemos visto o palpado en algún momento respecto de lo que es el cemento.